Buenos días, mi nombre es Aureliana Arenas, soy del programa de Psicología en la Universidad Nacional Abierta de Distancia del CED de Bucaramanga, hoy 9 de septiembre del 2024. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre los fundamentos económicos, pero enfocados más a mi carrera que es psicología. La economía es la ciencia que estudia, es una ciencia social. Allí se estudia la producción, distribución y comercialización del producto. Y tiene la economía dos clases, que es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se refiere más como al consumidor, a las empresas, a los trabajadores, el mercado. La macroeconomía tiene un poco más amplitud porque trabaja temas como son la inflación, el desempleo, los fenómenos sociales y muchas veces como la organización económica de un país. En la psicología estudia más a fondo esta parte, lo que es el consumidor, las empresas, el mercadeo y los trabajadores. Entonces, la psicología se enfoca mucho más en la microeconomía. ¿Por qué es importante la psicología en la economía? Muchos dirán que tiene que ver psicología con economía, son dos cosas totalmente diferentes. No, hay muchas cosas que nosotros los psicólogos debemos entender o debemos comprender de economía. Como ustedes saben, la psicología y la economía estudian, ambas son ciencias sociales y ambos estudian el comportamiento humano. El uno estudia la conducta a nivel de dinero, a nivel económico, y el otro lo estudia a nivel de comportamiento cognitivo o mental. Entonces, para la psicología, digamos que la importancia para la economía es que la psicología, como decía antes, trabaja los aspectos de la conducta humana. Y una de las bases de la economía es satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, la pirámide más, lo que nosotros los psicólogos la tenemos con las pirámides de las necesidades, es la base para entender el por qué el hombre tiende la necesidad de satisfacer sus necesidades. También podemos hablar de la economía conductual. Dirán, ¿qué es economía conductual? Es como esa interacción que tiene la economía y la psicología. Es un término nuevo, es algo muy reciente. Lo que hace es que, digamos que la psicología le ayuda a entender a la economía el por qué el ser no es tan racional. El ser se deja llevar por motivaciones, se deja llevar por muchas cosas que hace que lo más complicado sea entender ese comportamiento dependiendo de las emociones con respecto a sus finanzas. El otro es el nombre económico. Daniel Kahneman fue un economista y él sencillamente dijo que el ser humano trata de buscar su propio interés. Entonces, él dice que la toma de decisiones en un negocio o en cuanto a economía o finanzas depende mucho de cómo la persona se siente emocionalmente. Y todo depende del contexto donde está. Si yo tengo euforia, hago el negocio o las finanzas se van así de rápido, lo que hago es gastar. Si por casualidad tengo incertidumbre, tengo miedo, entonces soy mucho más propenso a no realizar el negocio, a no tener un concepto más claro sobre economía, a retener algunas cosas, a no comprar tanto en cantidad. Entonces, digamos que eso nos ayuda a la psicología a entender el análisis de las conductas propias del comportamiento humano y cómo afecta a las decisiones económicas. Digamos que dependiendo de su comportamiento humano, dependiendo de su conducta, dependiendo de sus emociones, su economía también va fluctuando. Y también la psicología ayuda en la economía, en la psicología del consumidor. Digamos que esto le permite a una empresa conocer cuál es su marco, cuál es su margen de edad, qué es lo que necesita el consumidor, por qué lo necesita, si es básico, si no es básico, qué opina, qué marcas tiene, muchas cosas que nos ayudan a entender el movimiento de oferta y demanda de un producto. Entonces, para eso nos sirve la psicología en cuanto a la economía. Como lo vemos anteriormente, la economía es el estudio y la toma de decisiones, pero como respuesta a un incentivo, a un recurso económico. La psicología es el estudio de la conducta y los pensamientos. De ahí sale la psicología económica. Gravel Tart, en el año de 1881, fue quien dio el nombre a psicología económica. Aquí podemos observar que la psicología económica se encarga del comportamiento económico y la psicología macroeconómica incluye los factores psicológicos que relacionan las instituciones o bienes económicos, es decir, los bancos, la política, todo eso. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la
psicología microeconómica, que es lo que más le interesa a la psicología y es en lo que puede hacer el aporte. ¿Qué relación tiene la economía con mi carrera de psicología? Es una pregunta que aunque usted piensen que son totalmente diferentes, hay una parte que se interacciona. Nosotros como psicólogos vemos muchas teorías y esas teorías, algunas son muy complejas de entender. Entonces, la economía nos ayuda a entender el comportamiento humano frente a unas finanzas. Entre esas están la teoría de las perspectivas. Es decir, como lo decíamos antes, la toma de decisiones puede variar o puede fluctuar dependiendo del momento por el que estemos pasando. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene como un punto de referencia, pero evalúa de que como pues si me va bien, gano, si me va mal, pierdo. Entonces es como nosotros podemos ver cómo el consumidor o cómo la persona toma las decisiones, en qué momento las está tomando y cómo puede eso influir en la compra o venta de algún producto. La teoría psicológica de la casación o teoría de Gabriel Tati. Esto dice que el consumidor tiene dos prioridades, que es el deseo y la carencia. Y el consumidor sencillamente es un individuo que desea o tiene un apetito de satisfacer alguna de sus necesidades. Entonces, eso nos va a entender en cuanto a la economía, cómo se está comportando el consumidor. El modelo de integración sobre la conducta de la economía de Fritz Barrand habla un poco sobre las aspiraciones del consumidor. Esto es prácticamente, él se dedicó a la psicología del consumidor. ¿Cómo es la actitud del consumidor frente a un producto? ¿Qué es lo que espera de ese producto? Y eso más se va enfocado hacia el marketing. De ahí que la psicología es una de las ramas que le puede ayudar mucho a la economía en cuanto a empresas, productos, distribución o producción de un servicio o de un bien. Y la conducta económica. Digamos que eso hace que George Katona decía que dependiendo del contexto sociocultural y teniendo en cuenta la conducta económica o el pensamiento o las finanzas personales de cada población se puede definir un producto. Entonces él lo divide como por edad, como por clases y eso se ve mucho más en marketing. Y el modelo previsional, el modelo de Albo, es lo que nosotros entendemos como cómo la gente prevé en realidad si la situación está ocasionando una situación buena o si en cambio es una situación que puede ocasionar un daño a nivel de la salud mental. La psicología es una rama muy compleja. He leído en las unidades o en las referencias bibliográficas y la mayoría me ha indicado que se trabaja sobre psicología del consumidor. Esta psicología, la psicología de integración sobre la conducta económica, es muy importante porque es la que habla qué aspira el consumidor, qué actitud tiene el consumidor hacia el producto, qué producto tiene más enganche, digámoslo así. Y la segunda, que es la perspectiva, cómo al tomar una decisión, cómo las personas establecen una decisión, una toma de decisión dependiendo de si sienten confiadas o no se sienten confiadas. Entonces, la relación de la economía con la carrera de psicología es nueva, digamos que es un concepto nuevo que se le quiere dar. El primero que empezó como con esta unión de psicología y economía, digamos que fue Gabriel Tade, fue uno de los iniciadores que empezó con el tema de psicología económica. Es una rama de la psicología que se enfoca mucho más en las finanzas, mucho más en eso. Entonces, respondiendo a la pregunta de que cómo estos conceptos me ayudan a mí en mi carrera, muchos porque me permiten entender mucho más a fondo el comportamiento del ser humano frente a actitudes, frente a problemas de compras. En eso estamos hablando, por ejemplo, del trastorno obsesivo compulsivo por compras, cómo la persona no es capaz de manejar sus finanzas, no es capaz de manejar, se deja llevar por las emociones. La economía empieza a flaquear, lo que hace que ocurra depresiones, ocurra problemas mentales, la salud mental se ve muy deteriorada. Entonces, digamos que nos va a servir muchísimo la economía en cuanto a la psicología para entender algunos trastornos, algunas patologías que se salen del contexto de la psicología y necesitamos
otras áreas como la economía para poder entender este trastorno. Gracias, espero que haya sido de su agrado. Vuelvo y le digo, estudio en la Universidad Nacional Abierta de Asistencia en el programa de Psicología del CEAD de Bucaramanga. Gracias.